Hola, soy Raúl Cayirgos, bienvenidos a una nueva edición de El Nuevo Proceso Penal. Hoy día vamos a hablar acerca del derecho de defensa en el nuevo proceso penal. Vamos a aprender en qué se sustenta este derecho de defensa, vamos a ver cómo funciona en el nuevo proceso penal, qué servicios tenemos al respecto, cómo participa el Estado, vamos a ver cómo los abogados públicos y privados se están preparando para que este derecho de defensa se ejerza como corresponde, vamos a ver qué pasa si soy víctima, ¿tengo también derecho de defensa o no? Todas esas preguntas las vamos a responder en el programa del día de hoy. Le preguntamos a algunas personas en la calle qué sabían de estos temas y estos fueron los resultados. Veamos. ¿Saben en qué casos el Estado peruano debe asignarle un abogado a los denunciados? Cuando no puede costearse él mismo un abogado, tengo entendido. Creo que la de bajos recursos sobre todo. Asesinatos, muertes, narcotráfico. En todos los casos, cuando un ciudadano no tenga capacidad adquisitiva y económica que pueda atender sus necesidades. Para eso están los defensores de oficio, y no solamente los defensores de oficio, sino también el Colegio de Abogados de Lima tiene un staff de abogados que pueden defender a aquellas personas que necesitan. Todos los sujetos procesales deben tener la asesoría de un letrado. En el caso que el imputado o procesado no tenga dinero, el Estado debe proporcionarle un abogado. ¿Sabe cuáles son los deberes del abogado hacia su patrocinado? Abogado del defensor, bueno, defendería su posición misma, dice defender, pero en realidad no hay defensa. Defenderlo y asesorarlo de lo que debe decir o de acuerdo al caso que están llevando. Obviamente defender a su cliente, pues no más que todo, ¿no? Y tratar de llevar una condena o tratar de esclarecer los hechos, sobre todo, pues, ¿no? El de velar por su inocencia, ¿no? Creo yo de que todo abogado tiene el deber de asumir la defensa de manera idónea, profesional, y si cree que no lo va a cumplir de esa manera, comunicarle a su patrocinado con qué finalidad, que no incurre en indefensión. Obviamente reserva de la información que tenga respecto al proceso, ¿no? Y una debida asesoría, ¿no? Bien, vimos que hay muchas ideas alrededor de estos temas. Algunos piensan que los abogados tienen deberes que cumplir, no se sabe con claridad exactamente cuándo corresponde el derecho de defensa gratuito. Vamos a ver en el programa de hoy las respuestas a estos temas. Y para eso nos vamos a una pausa y seguimos en el siguiente bloque. Bienvenidos nuevamente. Estamos tratando el día de hoy el derecho de defensa en el nuevo proceso penal. Y para eso nos acompañan en el estudio el doctor Ernesto Lechuga Pino y el doctor Ricardo León Pastor. El doctor Ernesto Lechuga Pino actualmente es viceministro de Justicia y Derechos Humanos. Él es abogado peruano y tiene una amplia experiencia en temas vinculados a las destrezas de los abogados en materia de defensa. Él ha sido director general de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y por lo tanto conoce ampliamente el proceso de transformación en los últimos años de la defensa pública en nuestro país. Bienvenido, doctor Ernesto Lechuga. Gracias. Nos acompaña también el doctor Ricardo León Pastor. Él es abogado, él se desempeña como docente universitario, pero tiene una amplia experiencia en el litigio penal. Además, actualmente, en el ámbito académico, él desarrolla actividades vinculadas a generar destrezas en los abogados en general sobre la litigación oral, ya que la oralidad y la capacidad de los abogados en el nuevo proceso penal es fundamental para poder expresar sus puntos de vista, sus ideas, la teoría del caso y poder de esa manera enfrentar adecuadamente los procesos penales. Bienvenido, doctor León. Buen día, gracias por la invitación. A ustedes por estar con nosotros. Bueno, comenzamos con los temas. Doctor Lechuga, yo quería preguntarle a usted, dentro de este proceso penal que se está implementando, ¿cuál es la definición del derecho de defensa? ¿Qué debemos entender por derecho de defensa? Bueno, el derecho a la defensa constituye un derecho fundamental de la persona humana y que consiste a contar con el patrocinio, con la intervención de un profesional abogado desde el momento que es sometida a consideración judicial. Es decir, cuando una persona es llamada por la autoridad, ya sea en instancia policial, fiscal o judicial,
tiene derecho a ser acompañada por un abogado a fin de hacer valer todos sus argumentos frente al delito del cual puede estar siendo imputado o del cual puede ser víctima. Y doctor León, ¿y qué pasaría si este derecho de defensa no existiría? ¿Qué pasaría con los procesos judiciales? Bueno, lo que pasaría es simplemente que eventualmente la gente considere que alguien que ha visto por la grabación de un vídeo o un audio cometiendo un hecho ilícito pueda ser pues, directamente condenado. Al ser directamente condenado, eventualmente se produciría el error judicial, ya que un vídeo, un audio, un documento podría dar información parcial sobre el caso, pero no habría tenido esta persona la posibilidad de efectivamente dar su teoría del caso, explicar su versión, etcétera. De defenderse. Y de defenderse. Y estas condenas entonces podrían ser unas condenas que de repente quedarían nulas. Habría impunidad. De repente ese presunto delincuente con esa condena que se hizo sin defensa, al final lo tendríamos que dejar libre. ¿Ese es el riesgo? Ese es el riesgo, y en otras latitudes, por ejemplo en los Estados Unidos, donde todavía hay pena de muerte, esto se ha criticado mucho porque debido al error judicial, por una mala defensa o por una situación de indefensión, pues una persona puede haber sido condenada a muerte, haber sido finalmente ejecutada esa pena y años más tarde aparecer el verdadero culpable. Entonces es sumamente grave que una persona no tenga derecho a defensa, y por eso la Constitución y las leyes garantizan un conjunto de derechos vinculados a ello. Simplemente quería anotar, complementando lo que decía nuestro amigo Ernesto, que efectivamente se trata de dar la versión del caso de quien ha sido imputado como autor de un delito, pero que eso está conectado con otros derechos muy importantes. El derecho, por ejemplo, a ser oído en una audiencia pública, el derecho a presentar prueba y a contradecirla, y eventualmente el derecho a recibir una sentencia con motivación desde el punto de vista legal, y eventualmente el derecho a apelar de dicha sentencia a una instancia superior. Doctor Lechuga, y en esta línea, y hablando de este derecho de defensa que vemos que es necesario aplicarlo, mucha gente piensa de que es injusto que si ya sabemos que el señor es responsable de una violación o que el señor es responsable de haber robado a mano armada, ¿qué puede decir el abogado? No hay nada que defender aquí, él es culpable y punto. ¿Cuáles son los límites del derecho de defensa? Bueno, hay que señalar que el derecho a la defensa constituye una de las columnas vertebrales del proceso penal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si el derecho a la defensa sufre alguna limitación o por algún motivo se ve restringido, el proceso puede quedar viciado, de tal forma que todos los actos procesales que se cumplan no tienen ninguna eficacia. En esta medida, es deber de todas las autoridades garantizar el libre ejercicio del derecho a la defensa, ya sea esta de carácter público o privado. Ahora, las personas, por más horrendo que fuese el delito que hayan cometido, tienen derecho a contar con un abogado y a hacer valer sus argumentos en juicio. Es más, el sistema legal garantiza para los imputados una serie de beneficios a los cuales pueden acogerse dependiendo de su disposición para colaborar con la justicia. Los imputados son las personas que están siendo procesadas. Claro, los imputados son aquellos que han cometido un delito. Es decir, una persona que es capturada en flagrante delito o con un video que demuestra su acto criminal puede acogerse a la confesión sincera, a la colaboración eficaz, a la terminación anticipada, que no significa que va a eludir su responsabilidad. O sea, que no hay impunidad. No, lo que significa es que va a asumir su responsabilidad, pero con las garantías que la Constitución y las leyes le ofrecen. Y tiene que haber derecho de defensa de todas maneras, porque si se le condena sin una apropiada defensa, ¿qué podría pasar con esa condena? El mejor favor que el sistema le podría hacer a un delincuente es sancionarlo sin una debida defensa. ¿Por qué? Porque esa sanción, tarde o temprano, sería declarada nula y tendría que volverse a someter a un proceso legal. Y tendríamos al delincuente en la calle. Por supuesto. Entonces, una forma de combatir eficazmente a la criminalidad es facilitando los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho a la defensa. Doctor León, se habla muchísimo de que el nuevo proceso penal implica, entre otras de las características, la oralidad. Esto viene, digamos, de la mano con mejorar las destrezas de los abogados para poder enfrentar este reto de la oralidad. En su experiencia, ¿qué significa o qué ha significado para los abogados en el Perú este reto? Bueno, es un reto mayúsculo, realmente enorme, porque lamentablemente en el Perú no hemos estado habituados a ejercer la defensa de los abogados en un ambiente esencialmente oral. Esto significa
que tú puedas decir cuál es el argumento, ¿verdad?, de la teoría del caso o la versión que tu cliente quiere dar de su caso en juicio frente a jueces y frente a la fiscalía, en el caso de que la fiscalía sostenga una acusación contra tu cliente. Y por otro lado, ha sido esto particularmente difícil porque hemos estado habituados durante siglos, no años, sino siglos en el país, a una defensa basada esencialmente en escritos. Y sobre todo porque el papel aguanta todo. Así es, y se presentaban por mesa de partes, etcétera, donde los abogados, lamentablemente, muchos de ellos con una mala formación o con faltas contra la ética, pues simplemente mentían y fabricaban versiones que eran completamente insostenibles, y los jueces estaban de alguna manera desinformados con estas versiones. Por eso es que la oralidad es tan importante, porque de alguna manera, como se dice en criollo, ¿no? Digamos, si el papel aguanta todo, la oralidad no la aguanta. Y cuando tú digas algo que es manifiestamente, digamos, que no corresponde con la realidad, la fiscalía del otro lado atenta va a controlar ese argumento y te va a contestar inmediatamente. Eso significa que en el juicio tienes que decirlo todo. Y además de decirlo, con claridad. Porque si no te entienden, ¿cómo resuelve el juez? Así es, no solamente, no estoy de acuerdo como abogado de defensa con que lo digas todo. En todo caso, debes dar la información. Uno, que sea correcta, esto es, que corresponda con la realidad. Dos, que convenga a los intereses de tu cliente. Y tres, decirlo con gran claridad para que eventualmente todo esto sea comprendido. Es labor de la Fiscalía que pueda contravenir esa información o presentar información que sea menos favorable para tu caso. Doctor Lechuga, en los procesos penales, como bien todos conocemos, tenemos una persona que es el presunto delincuente que está siendo juzgado, a un abogado que lo defiende, a un fiscal que lo acusa, pero dentro de todo este contexto hay una persona que es la víctima. Mi pregunta es, ¿la víctima tiene también derecho de defensa? Por supuesto. La víctima tiene derecho a hacer valer sus pretensiones y sus argumentos en juicio. Para ello puede contar con la representación de un abogado privado o aquel que el Estado pueda proporcionarle a través del Ministerio de Justicia. Las víctimas tienen un defensor natural, que es el Ministerio Público, el que ejerce la pretensión punitiva, es decir, el que persigue el delito. Pero nos hemos dado cuenta que a veces dentro del trabajo del Ministerio Público y en su afán de combatir la criminalidad, las pretensiones que representa la víctima son diferentes a las pretensiones punitivas del ejercicio de la función fiscal. Por lo tanto, es necesario que la víctima pueda hacer valer sus argumentos en juicio y también tener un rol activo en la defensa de sus derechos. Bien, nos vamos a ir a una pausa y vamos a conversar en el siguiente bloque acerca de cómo acceder a estos servicios y de qué manera el Estado y los abogados privados pueden actuar al lado de los ciudadanos. Bienvenidos nuevamente. El tema del día de hoy, como ustedes saben, es el derecho de defensa y ya hemos visto en qué consiste. Vamos a conversar ahora un poco cómo se accede al derecho de defensa. Doctor Lechuga, cuéntenos un poquito acerca del servicio de defensa pública, que es tan importante en nuestro país. Claro. Antes que nada quisiera comentar que en la línea de lo expuesto por Ricardo, el derecho de defensa constituye un derecho continente. Es decir, que este derecho a la defensa alberga otra serie de derechos de igual importancia. Por ejemplo, el derecho a probar, el derecho a hacerse valer en su propio idioma, cuando el imputado o cualquier persona que interviene en un proceso no habla el idioma oficial. El derecho, por ejemplo, a contradecir, a impugnar, y una serie de derechos que conforman parte del debido proceso, que es una obligación de toda persona que administra justicia, y en el ámbito ya del proceso penal hablamos de la tutela procesal efectiva. Y en efecto, en nuestro país el Servicio Nacional de Defensa Pública está a cargo del Ministerio de Justicia. Yo podría decir que la defensa pública es el estudio de abogados o el bufete de abogados más grande del país. Cuenta con más o menos 1.500 profesionales distribuidos
en los 350 locales que tiene a nivel nacional. ¿Y este es un servicio gratuito que facilita el acceso a la justicia? Es totalmente gratuito, es la primera puerta de entrada al sistema judicial, por lo tanto constituye una garantía del acceso a la justicia que brinda el Estado, y actualmente se ha ido modernizando gracias al influjo del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál ha sido, justamente eso le quería preguntar, cuál ha sido la influencia o cuál ha sido el efecto de la reforma procesal penal dentro de lo que es la defensa pública, que antes se les conocía como defensores de oficio, me parece? Así es. ¿Qué es lo que pasa? Un antecedente de la defensa pública es el viejo defensor de oficio. Figura que ha sido dejada de lado con la reforma procesal penal, porque de lo que se trata es plantear una nueva institución que asuma los reales desafíos de lo que significa la introducción de un modelo procesal acusatorio en el país. Entonces, gracias al nuevo Código Procesal Penal es que la figura del defensor público emerge en igualdad de condiciones a la del órgano acusador, que es el fiscal. Entonces, existe la propia necesidad del sistema acusatorio de fortalecer la defensa. ¿Para qué? Para que pueda darse esa igualdad de armas que predica el modelo acusatorio para poder llevar los casos frente al juez. Entonces, es a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal es que la defensa pública ha cobrado una importancia mayúscula a nivel nacional. Por ejemplo, en los lugares donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal, se estima que el volumen de carga procesal que enfrenta la defensa pública es entre el 70 y 75% de casos. Entonces, su importancia es mayor a nivel de la tramitación judicial. Y es más, permítame mencionar algo. En el último año, la defensa pública ha comenzado ya a conformar sus equipos forenses. Es decir, cuenta con peritos, médicos, psicólogos, criminalistas, que ayudan a fortalecer el aspecto probatorio de la defensa pública. Es decir, esta es una apuesta por introducir al sistema penal criterios de calidad. ¿Por qué? Porque al momento de alcanzar una pericia, que en este caso la practican peritos de parte oficiales del Ministerio de Justicia, el debate al interior del proceso asume criterios científicos y técnicos que ayudan a poder administrar una justicia de mayor calidad. Entonces estamos hablando de, digamos, estrategias de defensa que ahora tienen un respaldo técnico, científico, para poder plantear ante el juez una serie de elementos que le permitan decidir mejor. Y justamente sobre eso, doctor León, yo quería preguntarle lo siguiente. En su experiencia como abogado, defensor, privado, penalista, digamos, ¿qué experiencias ha tenido? ¿Qué nos puede contar de este contraste entre el antiguo defensor de oficio y el actual defensor público? Y yendo de la mano con lo que mencionaba el doctor Lechuga, de este nuevo respaldo que los defensores públicos tienen desde el punto de vista técnico y científico. Cómo no, digamos, el antiguo defensor, como lo mencioné antes, era un defensor de escritorio, podríamos decir, como usando una figura, una caricatura, era un defensor de papel, ¿verdad? Defendía escribiendo cosas y en ocasiones pues no decía ni todo lo que debía decir, ni eventualmente decía lo que era más adecuado para la defensa. Ahora ha cambiado porque esa defensa tiene que hacerse a través de métodos orales. Y en ese marco, las destrezas que debe adquirir el antiguo defensor, como también los abogados privados que hacíamos la defensa, tienen que ver mucho más con habilidades de presentación oral, con información fidedigna y clara, con una habilidad particular para vincular la prueba escrita, documental, etcétera, o de peritajes que se haya presentado en la exposición oral, y una habilidad muy particular que es la de saber hacer interrogatorios, cuando la defensa está basada o la acusación de la fiscalía están basadas en prueba testimonial, en la presencia de testigos en juicio. Esta habilidad del interrogatorio, digamos, no es frecuente entre nosotros y es, creo, uno de los grandes retos que yo he podido apreciar a lo largo y ancho de la República cuando nos ha tocado hacer una serie de seminarios de capacitación, que se ha aprendido efectivamente como una destreza en la cancha. Esta destreza no se aprende leyendo libros, nunca se aprendió en la universidad, porque en la universidad no habían efectivamente cursos de destrezas legales ni interrogatorios, y se aprende haciendo simulación de interrogatorios. ¿Y estas destrezas, perdona que lo corte, las tienen los defensores públicos?
Las deben Las tener. deben tener. Las deben tener los defensores públicos, las deben tener los fiscales, las debemos tener los abogados privados. Todavía no hay, creo yo, masa crítica suficiente en el país y por eso hay que insistir tanto en la capacitación. ¿Y qué está pasando con los defensores públicos al respecto? Yo doctor quisiera Lechuga? señalar que, bueno, por suerte, los defensores públicos del Ministerio de Justicia son los abogados mejor preparados del sistema. Y esto se ha podido comprobar, por ejemplo, en el número de nuestros defensores que acceden a plazas de jueces y fiscales titulares. Digamos, para nosotros constituye un motivo de orgullo que la defensa pública sea un semillero de la magistratura, pero también perdemos cuadros talentosos, ¿no?, al servicio de la defensa de los derechos de las personas. Pero yo quisiera rematar una idea que ha enfocado muy bien Ricardo, que es el valor de la oralidad. Por ejemplo, en el viejo proceso penal, la declaración testimonial no era considerada como una prueba relevante. Era una prueba circunstancial, de menor valor. En cambio, en el nuevo proceso penal, la declaración del testigo es fundamental. ¿Por qué? Porque es sometida a evaluación oral, en vivo, frente a las partes interesadas. Entonces, la declaración del testigo es una prueba fundamental en la decisión de un caso. Cómo el viejo modelo menospreciaba el valor de la declaración testimonial y cómo esto cambia sustancialmente en el nuevo modelo. Bueno, pero es un reto para el defensor público, como mencionaban ustedes, para poder interrogar adecuadamente y para poder extraer de las declaraciones del testigo, digamos, la información necesaria para poder fortalecer la posición. Yo recuerdo alguna vez en mis épocas de estudiante de Derecho de que algún profesor ya mayor comentaba que los jueces amenazaban a los procesados con ponerle un defensor de oficio si no había un abogado defensor. Y esto de alguna manera expresaba la poca importancia que se le da al defensor de oficio. Por lo tanto, por lo que ustedes nos cuentan, hay ahora un gran cambio en cuanto a la defensa pública. Bueno, hoy en día, si alguien te da la oportunidad de tener un defensor público, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque, digamos, hoy en día es tal el volumen de casos que tenemos que se ha establecido por norma un arancel. Es decir, aquella persona que teniendo recursos económicos permite o genera las condiciones para que intervenga en su caso un defensor público, deberá pagar por los servicios que el defensor público brinde. Entonces, y precisamente nuestros aranceles en la defensa pública no son aranceles promocionales para que vengan a contratarnos, sino son disuasivos. El mensaje es, si tú tienes dinero, mejor contrata a un abogado privado que te va a salir a mejores costos. ¿Ya? ¿Y para qué? Para que los defensores públicos empleen su tiempo en defender a su público objetivo, que es la gente pobre. Personas de escasos recursos. Así es. Y justamente, doctor León, ya para ir concluyendo, mucha gente tiene el temor de cuál es la conducta o el desempeño de los abogados en general. Todo el mundo desconfía, y eso es lamentable, de que el abogado que uno contrata necesariamente esté actuando a favor nuestro. ¿Hay algunos elementos que el nuevo proceso penal o en general existen para que yo como cliente pueda tener, digamos, alguna indicación de que mi abogado no está yendo bien? Sí, bueno, la primera cuestión tiene que ver con seleccionar al abogado. Esto es muy importante en la medida en que hay abogados y abogados, ¿verdad? Hay abogados que cumplen con estándares de calidad, no solamente nacional, sino internacional. Yo diría que son fundamentalmente tres. Uno es que sea una persona honesta, por supuesto. Dos, que sea una persona conocedora de la ley, del sistema legal, cuáles son los derechos del cliente y qué cosas debe defender. Y finalmente tres, que sea muy buen conocedor del procedimiento, de cuáles son las etapas del procedimiento para no equivocarse. Eventualmente los chicos y chicas de la universidad salen graduados con un título de abogado, asumamos que es gente honesta, pero tienen un conocimiento de la ley limitado y carecen de conocimiento sobre las etapas del proceso, en particular de una regulación novedosa como el nuevo Código Procesal Penal. Estas son tres condiciones. ¿Cómo controlar el ejercicio de la defensa? Pues eso supone al mismo tiempo tener algún barniz, ¿no es cierto?, sobre si esta persona conoce bien las etapas del procedimiento, y eventualmente hay dos posibles remedios, o tres. Uno es un abogado de la defensa que hace muy malas cosas, lo que hay que hacer es despedirlo, punto. Sin embargo, antes de esto, uno podría hacer una denuncia si considera que, por ejemplo, su abogado
colabora indebidamente con la contraparte, con la fiscalía, pasando la información que debería pasarle, debería el cliente denunciarlo a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, que existe en cada uno de los colegios de los distritos de la República, o los departamentos de la República o regiones, por un lado. Por otro, si uno recibe una defensa tan mala que al final del día es condenado cuando no debió serlo, uno podría demandar a su abogado y exigirle que le devuelva primero lo que le cobró y luego que le indemnice por la mala defensa. Estos son remedios que uno podría emplear, pero ojalá que no lleguemos a esta etapa, sino que en la primera etapa de selección del abogado seleccionemos a una persona que sea competente y que sea honesta. Bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo por su presencia y debemos tener presente que en primer lugar el derecho de defensa es absolutamente obligatorio, porque sin defensa no hay justicia. Y ya saben ustedes, como lo han mencionado nuestros invitados, si es que no hubiera defensa, le estaríamos haciendo un favor a un procesado que probablemente puede ser un delincuente. La defensa tiene que estar. Y existe un servicio de defensa pública que está al servicio de todos los ciudadanos, que es gratuito y al cual pueden acceder todas las personas con escasos recursos. Llegamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos en una siguiente edición. Conducción: Dr. Raúl Cayirgos. Director: Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú, auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.